Atención, lo que está ocurriendo en Venezuela ya no es un simple conflicto regional. Es el inicio de algo mucho más grande y peligroso. Las fuerzas estadounidenses están en posición. Los portaaviones se mueven en silencio por el Caribe. Pero la verdadera pregunta es, ¿contra quién realmente? La negativa de Trump sobre los planes de ataque suena hueca cuando vemos la realidad. 500 toneladas de cocaína fluyen anualmente bajo la protección del régimen. Pero esto es solo la cortina de humo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué precisamente cuando Rusia fortalece su presencia en Venezuela? Los expertos callan, pero los hechos hablan por sí mismos. Aeropuertos y puertos venezolanos. Estos son los objetivos principales. Pero hay algo que los medios occidentales no mencionan. Estos son exactamente los mismos puntos donde Rusia ha establecido su presencia militar. El Pentágono está desplegando una fuerza de ataque masiva en el Caribe. Miles de soldados, cazas, buques de guerra. Todo esto solo para combatir el narcotráfico. Piénselo bien. Maduro ya ha solicitado ayuda militar a Rusia y China. Las piezas del tablero están moviéndose. Y mientras los políticos hablan de operaciones antidrogas, los preparativos militares cuentan una historia muy diferente. La ONU advierte sobre violaciones del derecho internacional. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién controlará una de las mayores reservas de petróleo del mundo? Son los informes clasificados del Congreso, las reuniones secretas, el súbito despliegue militar, todo apunta a un plan mucho más grande. Y Estados Unidos no es el único jugador en esta partida. Si vives en Latinoamérica, esto te afectará directamente. Los precios del petróleo, la estabilidad regional, el equilibrio de poder, todo está en juego. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Necesitamos entender el alcance real de lo que está por venir. Y ahora, analicemos en detalle por qué este conflicto podría ser el detonante de algo mucho más grande. La tensión en el Caribe alcanza niveles sin precedentes. Mientras Washington despliega su grupo de portaaviones, liderado por el Gerald Ford, el panorama geopolítico se transforma ante nuestros ojos. Y lo más preocupante, todo indica que esto es solo el comienzo. Las señales son claras. Los movimientos navales estadounidenses, los briefings secretos en el Congreso, la retórica cada vez más agresiva. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué Venezuela? La respuesta está en un tablero de ajedrez mucho más amplio. Mientras Estados Unidos intensifica su presencia militar en el Caribe, Rusia y China fortalecen sus lazos con Venezuela. No es coincidencia que Maduro haya solicitado apoyo militar a Moscú y Beijing exactamente en este momento. Los mercados ya están reaccionando. El precio del petróleo se dispara. Las bolsas latinoamericanas tiemblan. Y mientras tanto, en las salas de guerra de Washington se trazan planes que podrían redefinir el equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental. ¿Realmente creen que esto se trata solo de narcotráfico? Los documentos filtrados sugieren algo mucho más profundo. Una lucha por el control de las rutas marítimas estratégicas, los recursos energéticos y, lo más importante, la influencia geopolítica en América Latina. Maduro lo ha dejado claro. Venezuela es una nación soberana, libre de producción de coca y cocaína. Pero Washington necesita un nuevo conflicto, una nueva narrativa para justificar su presencia militar en la región. Es el mismo patrón que hemos visto una y otra vez. Los informes de inteligencia sugieren movimientos inquietantes. Barcos rusos en aguas venezolanas, nuevos acuerdos energéticos con China, transferencias tecnológicas no reveladas. El tablero está cambiando, y rápido. Pero hay algo más perturbador que nadie está mencionando. Los ejercicios militares secretos que se están llevando a cabo en este preciso momento en el Caribe. ¿Por qué los medios occidentales guardan silencio sobre esto? En el centro de atención se encuentra la creciente tensión en torno a las operaciones navales estadounidenses cerca de Venezuela. Tras una sesión informativa a puerta cerrada, surgen preocupaciones significativas no solo sobre el narcotráfico, sino también sobre las acciones de la administración, especialmente después de los recientes incidentes que resultaron en pérdidas de vidas. La situación se complica con la presencia de los buques Iwo Jima y Gravely, detectados a aproximadamente 200 kilómetros
de La Orchila, un punto estratégico para los sistemas de defensa aérea y radar venezolanos. Este despliegue militar sigue a los ataques aéreos estadounidenses contra embarcaciones supuestamente vinculadas a carteles de la droga que operan bajo la protección de Caracas. Los expertos militares cuestionan varios aspectos fundamentales. ¿Cuáles son los criterios para clasificar a los carteles como organizaciones terroristas? ¿Bajo qué estándares se autoriza el uso de la fuerza militar? Si bien reconocen similitudes estructurales entre carteles y redes terroristas, la falta de parámetros claros genera incertidumbre. La escalada militar plantea interrogantes sobre los objetivos estratégicos más amplios. ¿Se trata simplemente de operaciones antinarcóticos o hay una agenda más extensa? La ausencia de transparencia sobre los criterios de éxito y las implicaciones regionales preocupa a analistas y legisladores. Rusia y China observan de cerca estos acontecimientos, considerando sus propios intereses estratégicos en la región. La situación podría evolucionar hacia un escenario de mayor confrontación internacional, especialmente considerando los vínculos de Venezuela con estas potencias. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos eventos. ¿Qué piensan sobre esta escalada militar? Compartan sus perspectivas en los comentarios. Su visión puede ayudarnos a entender mejor esta compleja situación. Estimados espectadores, hoy analizaremos una situación compleja que se está desarrollando en el hemisferio occidental. Las recientes acciones militares de Estados Unidos en el Caribe han generado serias preocupaciones sobre sus verdaderas intenciones hacia Venezuela. Los expertos militares plantean interrogantes cruciales sobre la coordinación regional. Un ataque contra Venezuela inevitablemente afectaría a Colombia, Honduras, Guatemala y México. ¿Se han evaluado realmente las consecuencias secundarias y terciarias de una operación naval y aérea de gran envergadura? La distinción entre operaciones antidrogas y un potencial cambio de régimen se vuelve cada vez más difusa. La falta de transparencia en las operaciones y la exclusión del Congreso de las consultas sobre la orientación de objetivos son particularmente preocupantes. En medio de esta tensión, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha hecho declaraciones impactantes. Afirma que sus servicios de inteligencia frustraron un supuesto complot de la CIA para atacar barcos estadounidenses en aguas de Trinidad y Tobago, con el fin de culpar a Venezuela y justificar una escalada militar. Aunque Maduro no proporcionó pruebas ni detalló el número de detenidos, estas acusaciones aumentan la tensión en una región ya volátil. La situación se complica aún más con la presencia de una fuerza naval estadounidense significativa en el Caribe. La comunidad internacional observa con preocupación. Los expertos señalan que cualquier acción militar tendría ramificaciones legales y humanitarias significativas, afectando no solo a Venezuela, sino a toda la región. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿De qué país nos están viendo? Compartan sus perspectivas en los comentarios. Sus opiniones son fundamentales para entender cómo esta crisis está siendo percibida en diferentes partes del mundo. La falta de claridad en los objetivos estadounidenses y la escalada de retórica por parte de Venezuela sugieren que podríamos estar ante un punto de inflexión en las relaciones hemisféricas. La pregunta clave sigue siendo, ¿existe algún mecanismo efectivo para prevenir una escalada militar? En medio de crecientes tensiones en el Caribe, el gobierno venezolano ha revelado lo que describe como un complot de la CIA destinado a crear un incidente militar con graves consecuencias. Según las autoridades venezolanas, sus servicios de inteligencia desmantelaron una operación encubierta que pretendía atacar buques estadounidenses para luego culpar a Venezuela, creando así un pretexto para una intervención militar. Esta revelación llega en un momento crítico, cuando la presencia naval estadounidense en la región se ha incrementado significativamente. El presidente Nicolás Maduro ha respondido buscando apoyo militar de Rusia y China, según informes de medios internacionales. Los documentos filtrados indican que Venezuela ha solicitado específicamente sistemas de misiles, equipos de radar y asistencia técnica para el mantenimiento de su flota aérea militar. La solicitud de ayuda se formalizó mediante cartas diplomáticas dirigidas tanto al presidente Vladimir Putin como a Xi Jinping.
Un asesor de alto nivel venezolano debía entregar personalmente la misiva a Moscú durante una visita programada para este mes. Esta movida diplomática coincide con la ratificación por parte de Rusia de un nuevo acuerdo estratégico con Caracas. La situación demuestra la creciente internacionalización de la crisis venezolana, con Rusia jugando un papel cada vez más prominente. El reciente establecimiento de una fábrica de municiones Kalashnikov en el estado Aragua, después de casi 2 décadas de planificación, ejemplifica la profundidad de esta cooperación militar. Moscú tiene mucho que perder si el gobierno de Maduro se debilita, dado los extensos proyectos conjuntos en marcha. Esta crisis regional está evolucionando rápidamente hacia un escenario de confrontación geopolítica más amplia entre potencias mundiales. ¿De qué país nos estás siguiendo y cómo ves esta situación desarrollándose? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige todo esto. En medio de la creciente tensión en Venezuela, Rusia continúa demostrando su apoyo estratégico a Caracas, aunque con matices significativos que merecen un análisis detallado. A pesar de mantener derechos sobre yacimientos petroleros y gasíferos valorados en miles de millones de dólares, los analistas señalan una notable disminución en la capacidad y el interés de Moscú por sostener al gobierno de Maduro. El conflicto entre Washington y Caracas podría beneficiar indirectamente a Rusia, desviando la atención estadounidense de otras zonas de interés. Un ejemplo reciente de este apoyo selectivo fue la detección de un avión de transporte pesado IL-76 ruso que realizó una misteriosa visita a Venezuela. La aeronave siguió una ruta compleja a través del norte de África, posiblemente para evitar controles, transportando entre 30 y 35 toneladas de carga, un volumen típico para envíos de naturaleza militar técnica. La permanencia del avión durante 45 horas en territorio venezolano ha generado especulaciones sobre la posible entrega de componentes para equipos militares, sistemas de defensa aérea o repuestos para aeronaves. Todo esto en el marco de acuerdos de cooperación técnico-militar entre ambas naciones. Igor Sechin, director general de Rosneft, ha sido fundamental en el fortalecimiento de los vínculos energéticos y políticos entre ambos países. Este respaldo ruso permite a Maduro mantener su posición frente al aislamiento internacional y las presiones de Occidente, mientras Moscú utiliza estratégicamente a Venezuela como contrapeso a la influencia estadounidense en América Latina. Sin embargo, la ayuda rusa parece ser más selectiva y calculada que en años anteriores, similar a lo ocurrido con otros aliados que solicitaron asistencia y recibieron principalmente apoyo diplomático. Esta dinámica refleja un nuevo equilibrio en las relaciones internacionales, donde Rusia busca maximizar sus beneficios estratégicos con recursos limitados. ¿Qué opinas sobre esta estrategia rusa en América Latina? ¿Desde qué país sigues estos acontecimientos? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La situación en Venezuela continúa siendo un punto focal de tensión internacional, donde se entrelazan intereses energéticos, geopolíticos y humanitarios. Rosneft, el gigante petrolero ruso, ha demostrado su compromiso estratégico con Venezuela desde 2012, manteniendo inversiones significativas en el sector petrolero venezolano, específicamente en el yacimiento Dunin 6 en la cuenca del Orinoco, donde posee una participación del 40%. Esta colaboración energética se desarrolla en un contexto de creciente preocupación internacional. La ONU, a través de su secretario general, Antonio Guterres, ha expresado una postura crítica hacia las acciones militares estadounidenses en el Caribe. El respaldo de Guterres a las declaraciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, subraya la gravedad de la situación. Turk ha sido enfático al señalar que las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico constituyen violaciones al derecho internacional humanitario. La posición de la ONU es clara. Incluso las operaciones contra el narcotráfico deben adherirse estrictamente a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza letal. La organización internacional reconoce la amenaza que representa el crimen organizado y el tráfico de drogas para la estabilidad global. Sin embargo,
enfatiza que la solución debe basarse en la cooperación internacional y medidas estatales que aborden las causas fundamentales de la violencia y la adicción. Mientras Estados Unidos mantiene su presencia militar en la región, surge la pregunta sobre la efectividad de las acciones unilaterales frente a problemas transnacionales. La comunidad internacional aboga por un enfoque más colaborativo y menos confrontacional. ¿Qué opinan sobre esta situación desde su país? Nos interesa conocer diferentes perspectivas internacionales sobre este conflicto. Compartan en los comentarios desde qué parte del mundo están siguiendo estos acontecimientos. La situación en Venezuela continúa intensificándose mientras la oposición muestra un apoyo cada vez más explícito a las acciones militares estadounidenses contra el régimen de Maduro. En una reveladora entrevista con Bloomberg, María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, expresó su perspectiva sobre la crisis actual. Maduro ha iniciado una guerra contra otras naciones, consciente de las consecuencias que esto conlleva, declaró Machado. Estamos hablando de salvar millones de vidas. Durante años hemos estado explicando la magnitud de los crímenes contra la humanidad que se cometen en Venezuela y que deben detenerse. La líder opositora caracterizó la situación como crímenes masivos sistemáticos y narcoterrorismo, alineándose con la retórica de la administración Trump. Cuando se le preguntó sobre los posibles ataques estadounidenses en territorio venezolano, Machado expresó su convicción de que la escalada de presión es la única vía para forzar un cambio. El aumento de la presión y la escalada actual son el único medio para hacer que Maduro comprenda que es hora de partir, enfatizó. Los que aún lo apoyan, la cúpula militar, los patrocinadores financieros, los testaferros que se benefician del hambre de nuestro pueblo, deben entender que el tiempo se agota. Machado considera esta escalada como la última oportunidad para los partidarios de Maduro de reconsiderar su posición y facilitar una transición pacífica del poder. La situación se mantiene en un delicado equilibrio, mientras la comunidad internacional observa atentamente los próximos movimientos en este país latinoamericano, que sufre una de las peores crisis humanitarias de la región. ¿Qué opinas sobre esta compleja situación en Venezuela? Comparte tu perspectiva en los comentarios. ¿Crees que la presión internacional logrará un cambio significativo? ¿Será suficiente para restaurar la democracia en este país rico en recursos, pero sumido en la pobreza extrema?